Muy buenos días. Gracias a Dios damos esta mañana tardecita, pero sin sueño y descansaditos y listos para arrancar un nuevo día. Gracias a Dios que nos sigue dando la fortaleza para poder continuar, para estar de pie y simplemente gozarnos en el Señor. Engrandecemos y honramos a Cristo por su fidelidad, por su presencia, por su constante dirección en nuestras vidas, que aunque muchas veces no sabemos ni cómo le hacemos, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel y podemos seguir esperando y confiando en el Señor. Y pues engrandecemos y honramos a nuestro Dios en esta mañana porque Él es bueno y Él es fiel para con nosotros, ¿verdad? Entonces damos gracias a nuestro Dios esta mañana y pues engrandecemos y honramos su bendito nombre porque Él no nos ha dejado en ningún momento y podemos así caminar en el Señor, podemos así engrandecer y honrar el nombre bendito de nuestro Dios y damos gracias a Dios por ello esta mañana, porque Él es bueno, porque Él es fiel y podemos gozarnos en el Señor, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios por esta bendición que nos da. Feliz San Jueves, y hoy es jueves de recordar al misionero y damos gracias a Dios por cada misionero que hace la obra de Cristo, que sigue adelante, que sigue haciendo su obra. Y podemos gozarnos en el Señor porque Él es bueno y Él es fiel. Entonces tomemos tiempo esta mañana y oremos por nuestros misioneros, en especial los que son de nuestra iglesia, los que han salido, los que nuestra iglesia apoya y pues alguno que Dios ha puesto en nuestro corazón, que hemos tenido la oportunidad de conocer y de saber que están haciendo la obra de Cristo. Podemos orar por ellos, que Dios siga bendiciendo, que Dios siga fortaleciendo, Dios siga proveyendo lo necesario para continuar, para seguir haciendo la obra de Cristo allí en el lugar donde Dios les ha puesto, ¿verdad? Entonces, a cada uno de nosotros tenemos nuestro círculo, misioneros con quien hemos cruzado caminos y que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tenemos el privilegio de orar por ellos. Tenemos la bendición de ser parte de su trabajo y podemos gozarnos en el Señor por lo que ellos están haciendo y podemos orar que Dios les siga bendiciendo y Dios les siga fortaleciendo en su caminar, en su servicio al Señor, ¿verdad? Entonces damos gloria a Cristo por ello y pues engrandecemos su nombre. Entonces toma tiempo esta mañana y pues si los tienes en un cuadernito, pues saca la lista y ora por ellos, recuérdalos en esta mañana. Si tienes la oportunidad, pues manda un mensaje, hazle saber que estás orando por ellos, que en esta mañana te acordaste de ellos y pues que Dios siga bendiciendo y fortaleciendo sus vidas. Y pues oremos que Dios siga trabajando y fortaleciendo a los que están en el campo. Oremos por aquellos que están en proyecto de ir al campo y todavía están buscando lo necesario para poder ir y hacer la obra que Dios les ha llamado a hacer, ¿verdad? Que no pierdan su visión, que no pierdan su confianza y sobre todo que mantengan su confianza en Dios, no en las iglesias, no en los hermanos que los van a apoyar, porque si esa es nuestra esperanza, pues pronto se acaba y pues se enfría el llamamiento que hemos profesado tener, ¿verdad? Entonces, oremos por los misioneros que están en proyecto de salir, que Dios les siga guiando, Dios les siga abriendo puertas y Dios les siga manteniendo ese llamado y esa decisión firme de ir a ese lugar a donde Dios les ha llamado. Entonces, oremos esta mañana por nuestros misioneros, que Dios siga bendiciendo, Dios siga fortaleciendo, Dios siga haciendo su obra en una manera muy especial, ¿verdad? Entonces, engrandecemos, honramos a Cristo porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él permanece con nosotros día con día. Podemos caminar en el Señor, podemos regocijarnos en Cristo, podemos honrarle a Él, sabiendo que Él es el que está en control. Y desde luego, si estamos haciendo su obra, pues Él es el que provee para esto. Él es el que llama, Él es el que dirige, Él es el que hace la obra
y nosotros simplemente somos siervos de Cristo. Y pues hagamos lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Y cumplamos también nuestro propósito, cumplamos también nuestra responsabilidad de hacer la obra de Cristo, de predicar a Cristo a cuantos tenemos la oportunidad de hacerlo, y pues honremos al Señor por ello y démosle gloria a Cristo porque Él es bueno, Él es fiel con nosotros y podemos día a día caminar con el Señor, ¿verdad? Entonces, hoy jueves recordamos al misionero y pues hagamos algo especial, algo extra este día por el misionero. No nada más decir, sí, el misionero fulano en tal parte. Tomemos tiempo y llevémoslo a la presencia del Señor. Oremos por él. Si está pasando por alguna situación o si no hemos oído de ellos, pues mandémosle un mensaje y preguntemos cómo están. A veces yo lo pienso y como misionero yo mismo, muchas veces se está la queja, es que el misionero no escribe, no manda reporte. Bueno, la iglesia en verdad se interesa por el misionero y se ha puesto en contacto con él, porque yo creo que si hay carga, pues de la iglesia también debe haber ese contacto con el misionero y de vez en cuando el recibir una nota de los cristianos que lo están apoyando, que dicen orar, pues el también preguntar, pues también estamos ocupados. Entonces no siempre tenemos tiempo para estar escribiendo cartas y mandando información, pero pues estamos ocupados haciendo lo que Dios nos ha llamado. Entonces debe haber esa conexión por ambos lados y no es un delito que la iglesia mande un mensaje y pregunte, misionero, ¿cómo estás? ¿Qué se ofrece? ¿Hay algo en especial por lo cual podemos orar? Y cuando menos lo pones en jaque mate al misionero para que él responda y diga, sí, discúlpeme, no he escrito, pero voy a reportarme en lo más pronto posible. Y entonces se mantiene esa conexión y se mantiene el ánimo haciendo saber al misionero que en verdad oramos por él. En verdad nos interesa saber lo que Dios está haciendo y cómo Dios lo está usando en ese lugar. Entonces, ¿por qué no? Hoy jueves que recordamos a los misioneros, pues no, tal vez no tienes tiempo para escribirle a todos, para mencionar a todos, pero alguno que Dios pone en tu corazón, pues hazle una nota, escríbele. Y como digo, ya hoy día tenemos la tecnología, el WhatsApp o el Messenger o cualquier otra plataforma que usamos y tenemos esa bendición de hacer el contacto y simplemente hacerle saber que no le hemos olvidado, que todavía estamos orando por él y deseamos que Dios le siga bendiciendo y Dios le siga usando, ¿verdad? Entonces, hoy jueves recordamos a los misioneros y podemos pedir a Dios, orar en general por toda la obra misionera en todo el mundo, pero enfocarnos específicamente a aquellos misioneros que nosotros tenemos ese contacto, que hemos conocido, que hemos podido escuchar, que hemos sabido que están haciendo la obra de Cristo y podemos glorificar a Cristo y podemos gozarnos en lo que Dios está haciendo en cada uno de estos campos, ¿verdad? Entonces, damos gloria al Señor por ello esta mañana y bendecimos su nombre porque Él es bueno y Él es fiel para nosotros y pues Dios nos ayude a seguir adelante haciendo lo que nos corresponde cada uno en nuestro lugar, ¿verdad? Entonces damos gloria a Cristo. Gracias una vez más por la oportunidad, el privilegio que se me da de poder entrar hasta su lugar y el poder compartir la bendita palabra de Dios esta mañana. Estamos estudiando esta serie Derribando Fortalezas y hemos estado atorados, voy a decir la palabra, aunque no es la palabra correcta, pero estamos con esta fortaleza del temor y hay muchos miedos en nuestras vidas y es necesario vencer estos temores para poder hacer la obra de Cristo. Y entonces, que Dios nos ayude a derribar estas fortalezas y poder mantenernos y el poder seguir adelante. La fortaleza del fracaso, la fortaleza de no vivir para Dios, la fortaleza
de cualquier cosa que hay en nuestra vida y podamos aprender y podamos vencerlo y podamos permanecer firmes en el Señor y podamos continuar. En esta mañana quiero tocar otro temor, otra fortaleza que a veces encontramos en nuestras vidas. A veces creemos al oír el mensaje, al estar en la casa de Dios, al ser predicados, oímos la voz de Dios. Creemos que Dios nos está señalando algo, alguna tarea, algún ministerio a qué hacer. Pero tenemos el temor de no ser capaces el poder lograr hacer tal cosa. Sí, está bien, yo veo la necesidad y yo creo que sí se necesita y Dios me ha inquietado, pero ¿qué tal si yo no puedo? ¿Qué tal si solamente empiezo y no me mantengo? Y entonces sentimos ese temor de no tener la capacidad de hacer tal cosa. Bueno, Pablo escribe a la iglesia de Corinto y en realidad es un pasaje completo y no voy a tomar tiempo para leer todo el pasaje. De hecho, mi papá predicaba un mensaje de este pasaje hace muchos años y es un mensaje que yo le copié cuando yo empezaba a predicar y había escuchado a mi papá predicar este mensaje en varias ocasiones durante un verano viajando, visitando iglesias, y entonces se me pidió predicar y yo dije, pues sí puedo, y agarré el bosquejo de mi papá y prediqué un mensaje de este tema. Bueno, fueron mis inicios, puedo decir, de la obra del ministerio, de la predicación. Y entonces hay una gran enseñanza en este pasaje, pero Pablo escribe a los Corintios, 2 Corintios capítulo 2, y bueno, versículo 14 empieza, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús, y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A eso ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Pablo glorifica, engrandece el nombre de Cristo, porque antes de empezar, él dice, ya somos triunfadores en Cristo. Y gracias a Dios que tenemos victoria. Entonces, antes de decir no tengo la capacidad, recordemos que en Cristo ya tenemos la capacidad. Entonces, Pablo dice, para unos es olor de muerte. ¿Por qué? Porque solamente les estamos aclarando lo que tal vez ya saben o lo que no saben, pero por su condición, pues solamente estamos dándoles el toque de condena porque están rechazando el mensaje de Cristo. A unos, olor de muerte para muerte. Les avisamos de la muerte, siguen aferrados y van a la muerte, a la condenación, porque rechazan el mensaje de Cristo. Pero a otros dice olor de vida, porque pues caminan en la luz, al oír el mensaje, responden al llamado y pues la luz les es resplandecido. Y entonces es olor de vida para vida. Pero luego dice Pablo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para dar este mensaje, para hacer la obra de Cristo, para hacer un servicio a Dios, ¿quién es suficiente? Y luego Pablo sigue ahí hablando y como digo, no voy a leer el pasaje continuando en el capítulo 3 hasta el verso 6. Por ahí Pablo sigue hablando de esto y pues hay una gran enseñanza. Pero tenemos este temor, llegamos a este momento, creemos que Dios nos está guiando, Dios nos está apuntando hacia algo. ¿Cómo será? ¿Será posible que lo logremos? Cuando nos sentimos incapaces o sin fuerzas para poder realizar tal cosa, pues tenemos que agarrarnos de la fuerza de nuestro Dios, que es quien renueva nuestras fuerzas, es quien capacita al débil, quien da sabiduría a quien se lo pide, dice Santiago. Entonces,
es necesario cuando sentimos este temor de no tener la capacidad, es necesario reconocer que, pues, ¿quién es suficiente? En nosotros no somos suficientes. Es necesario reconocer que nuestra dependencia está en la gracia de Dios. Entonces, no importa cuál sea tu condición, cuál sea tu situación, pero si Dios te está llamando, si Dios te está poniendo en una situación, Dios quiere mostrarte que Él es capaz de usarte para el propósito que Él tiene en ti. Ayer precisamente leía una historia y no sé qué tan cierto es, porque a veces se escriben historias y se dice y luego no es, pero es una historia de un himno muy conocido. Esta mujer llamada Charlotte Elliott era una mujer brillante, pero de pronto por enfermedad, pues se quedó encerrada en 4 paredes y se sentía que pues quería servir, pero no tenía pues nada que hacer. Pues, ¿qué puedo hacer yo entre 4 paredes? Y su cuerpo, por su salud, no le permitía hacer nada. Entonces, un día un amigo le hace una pregunta y le pregunta, ¿cómo puedo acercarme a Dios si no tengo nada que ofrecer? No puedo hacer nada por Él. Y la respuesta del amigo fue tan clara y tan rotunda que no la dejó en paz y la dejó sin culpa. Y le responde, cuando ella le pregunta, ¿cómo puedo acercarme a Dios si no tengo nada que ofrecer? Él le dice, ven tal como eres. No cuando estés sana, no cuando estés fuerte, no cuando todo está bien, pero ven como estés. Si Dios te está llamando, si Dios te está poniendo, si Dios te ha puesto en tal lugar, ven tal cual eres. Y recuerda, tu dependencia está en la gracia de Dios. ¿Cómo puedo entonces asegurarme de realizar lo que Dios me llama a hacer? Bueno, número 1, asegúrate que tu juicio de lo que vas a hacer es según la fe que tú tienes. Pablo escribe en Romanos capítulo 12, allí continuando de esos versículos tan conocidos el sacrificio que Dios quiere. Pero versículo 3 dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, si tú crees que Dios te está poniendo o Dios te está llamando a hacer una tarea, asegúrate que sea una tarea conforme a la fe que tú tienes. Si no crees que Dios puede, entonces muy probablemente Dios no lo está llamando, sino es una emoción, o es un empuje, o es un apretón de alguien que quiere que tú hagas algo que ellos no quieren hacer. Pero si Dios te está llamando, Dios es quien da la gracia, Dios es quien da la fuerza, Dios es quien da la sabiduría, conforme a lo que tú puedas creer que Dios puede. Si Dios te llama a servir a un país lejano, ten por seguro que Dios va a abrir la puerta y va a suplirte cómo llegar allá. Y yo insisto, y discúlpeme si estoy mal o si contradigo a alguien, pero muchas veces estos viajes de reconocimiento solamente son un pretexto de un viaje turístico a costillas del pueblo de Dios. Y solamente lo que hacen es, pues, quemar la obra de Dios y hacer que el pueblo de Dios ya no quiera apoyar a quienes verdaderamente quieren ir. Yo creo que si Dios te ha llamado, Dios va a abrir la puerta. Es Dios quien da la gracia.
ninguno tenga más alto concepto de lo que crees que Dios puede hacer. Y si Dios te está llamando, Dios abrirá la puerta y Dios hará lo que tú tienes que hacer. Número 1, asegura tu juicio según tu fe. Número 2, no tengo la capacidad. Bueno, no hay pretexto que valga. ¿Recuerdan a Jeremías? Capítulo 1, versículos 6 y 7. Jeremías responde a Dios y dice, es que yo no puedo hablar. Y Dios dice, yo soy el que te voy a dar que hablar y tú vas a hablar lo que yo te digo. Dios es quien nos hizo. Y Dios es quien da la capacidad según su gracia. Y si Dios te está llamando y Dios te ha puesto en esa tarea de ser maestro en la clase de escuela dominical o maestro de jóvenes o el aconsejar a señoritas o a jovencitos o a matrimonios o el estar en la ruta llevando el mensaje y trayendo personas a la iglesia, cualquier sea la tarea que Dios te está dando, es Dios quien da la capacidad para que tú lo hagas. Y no hay pretexto que puedas usar diciendo es que pues yo no puedo. Porque Dios es quien capacita. Pero también es Dios el que da la fortaleza al que está débil, al que pues realmente siente no poder. Isaías capítulo 40, también un versículo muy conocido. El profeta Isaías de parte de Dios hablando. Y dice en capítulo 40 de Isaías, versículo 29, Él es quien da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, tú dices, sí, Dios me está llamando, yo creo que Dios me está llamando, pero yo siento que no tengo la capacidad. Pues es Dios quien da las fuerzas al que ya no tiene. Yo sé que debo de seguir, pero me siento gastado. ¿Qué voy a hacer? Pues lo único es ir al Señor y decirle, Señor, pues si tú quieres que yo haga esto, dame tú la capacidad de hacerlo, porque yo solo no puedo. Entonces, en lugar de tener el temor de no tengo la capacidad y pues llevártela así, pues asegúrate que lo que Dios te está dirigiendo, tú crees que Dios puede lograrlo. Y si no crees, entonces mejor ni le entres, porque sí vas a ser un fracaso. Y vas a decir, les dije, pero no porque Dios no pudo, sino porque tú no creíste en que Dios tenía la capacidad de ayudarte para llevar a cabo esa tarea. No hay pretexto que tú puedas poner que Dios no pueda cambiar, Dios no pueda quitar. Dios es quien da el habla, Dios es el que da la sabiduría. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pidámosla a Dios y Él da sin duda. Pero no dudes, porque el que duda es como la onda de la mar, que es movida y no hace nada. Pero créale a Dios que Él te dará la sabiduría para cumplir, para hacer la tarea que Dios te está poniendo a hacer. Y recuerda, la fortaleza viene de Dios. Y entonces, el gran versículo que yo creo que todos también conocemos, en Cristo somos capaces. Pablo dice desde la prisión, Filipenses capítulo 4 y versículo 13, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo todos somos capaces. Y otra vez insisto, si Dios te está llamando a un país lejano, si Dios te está llamando a una tarea muy grande, si Dios te está dando la oportunidad de presentar el mensaje ante la congregación, es Dios quien te dará la capacidad de hacerlo. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces podemos poner nuestra confianza, podemos poner nuestra atención, podemos poner nuestro corazón y saber que Dios nos seguirá y Dios es quien nos fortalecerá para realizar lo que hacemos. Recibía una invitación para predicar en una conferencia en los meses próximos. Y el hermano, yo no sé cuál haya sido su razón de hacérmelo pensar o hacérmelo saber, pero me estaba hablando de la cantidad de personas y al parecer es un buen grupo de personas que estarán presentes. Y me está diciendo, habrá tantos. Bueno, pensará que porque son muchos tendré temor, no sé.
La cosa es que si Dios me abre la puerta a predicar, si es una persona o si son 1000 personas, es Dios quien da la misma capacidad. Entonces, vuelvo a lo mismo, no es el temor. Y sí, el diablo nos mete el temor. El diablo quiere que pensemos, es que yo no puedo, no tengo la capacidad. Pues no. Pablo pregunta, ¿quién es suficiente? ¿Quién tiene la capacidad para hacer estas cosas? Y pues él solamente dice, nuestra suficiencia es de Dios. Y es en Dios en quien tenemos que poner nuestra confianza. Y si Dios nos está llevando, es Dios quien nos ayudará. Y podemos derribar ese temor de no tener la capacidad, porque en nosotros no. Pero nuestra capacidad, nuestra verdadera capacidad, no radica en nuestros talentos, sino que radica en la dependencia de Dios. Versículo 5 de 2 Corintios 3, Pablo dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de letra, más del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. En Dios somos suficientes. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque una vez más nos das victoria sobre los temores. Conoces los temores en nuestras vidas y luchamos constantemente con esto. Y Padre, ayúdanos a quitarlos de nuestro pensar y recordar que no importa cuál sea la tarea, grande o pequeña, que nos das por hacer, tenemos que depender de ti. Eres tú quien nos ayudas para poder realizarlas, para poder cumplir con aquello que tú nos llamas a hacer. Y Padre, ayúdanos a mantener esta concentración en ti. No en nosotros mismos, no en nuestras capacidades, pero depender de ti, porque eres tú quien nos fortaleces, eres tú quien das fuerza al cansado. Y si tú llamas, eres tú quien provees, eres tú quien guardas, eres tú quien abres puertas, eres tú quien haces las cosas. Y Padre, ayúdanos a verdaderamente aprender a depender, a esperar en ti y mirarte y palpar las maravillas que tú haces y seguirás haciendo entre nosotros. Bendice tu palabra, llévala al corazón que más lo necesita en esta mañana. Alguno que está pensando esto mismo, no puedo. Y Padre, hazle ver que contigo todo es posible. Y sí puede, si tú eres quien estás guiando para hacerlo. En esta mañana, Padre, oramos por el pueblo misionero, por aquellos que han oído el llamado y han dejado las incapacidades creyendo y dependiendo en ti, han tomado el estandarte y han salido para llevar el mensaje de Cristo a los pueblos, a las montañas, a las serranías, a otros lados del mundo. Y Padre, están allí, en ese lugar, en esa situación, en esa posición que tú les has puesto. Algunos bajo el riesgo de su misma vida, por la situación en que están enfrentando. Y Padre, rogamos por ellos, que les des sabiduría, que les des cautela en el compartir, en el trabajar, en el presentar el mensaje de Cristo, que tú les abraces, que tú les fortalezcas, que les des el valor de permanecer fieles a ti. Y Padre, sabiendo que tú eres quien harás la obra entre ellos y Padre, serás tú glorificado y engrandecido. Pedimos, Padre, por otros que han salido y desde luego pues con la lucha, la batalla de aprender otros idiomas, dialectos, costumbres. Y Padre, están allí porque tú les has llevado, pero Padre, ayúdales a poder vencer esa situación y poder lograr el aprender el idioma, el dialecto, las costumbres para poder trabajar entre ese pueblo.
Pedimos, Señor, que tú hagas tu obra y que tú les des bendición en este día, Padre, y les fortalezcas. Pedimos por otros que simplemente por la distancia, por la situación en que viajan, muchas veces a pie, y el cansancio y la inclemencia del tiempo. Y Padre, hay tantas situaciones que enfrentan. Y pedimos, Padre, que tú les sigas fortaleciendo, te sigas manifestando entre ellos, que tú estás con ellos y Padre, que tú no los dejarás y les ayudarás a seguir, Señor. Pedimos, Padre, por cada situación que enfrentan, cada necesidad. Hay deseo y hay la gran necesidad económica para poder llevar a cabo los proyectos y necesidades de cuestión de trámites legales para poder realizar lo que están deseando. Y Padre, pedimos que seas tú quien hagas la obra, que tú muevas corazones y Padre, que pongas lo necesario y les guíes a las personas correctas, apropiadas, que puedan ayudarles en la situación y Padre, puedan lograr para poder continuar con lo que tú les has dado por hacer, Señor. Pedimos, Padre, por cada misionero en esta mañana. El número es grande, Padre, y están esparcidos en muchos lugares. Y Padre, tú les conoces y en esta mañana los traemos a ti, Padre, y los ponemos en tu presencia. Y Padre, rogamos que tú les bendigas y les des fortaleza. Si están enfermos, les des salud, les guíes en cuanto a ello. Y Padre, que tú sigas siendo manifestado y glorificado en ellos, Padre. Pedimos por cada familia misionera, conoces las luchas también y los deseos. Y Padre, pedimos que tú obres y fortalezcas y Padre, que les guardes en tu mano. Y Padre, que tu nombre sea glorificado y engrandecido. Bendice a tu pueblo este día. Conoces, Padre, las luchas y Padre, ayúdanos a no claudicar en cuanto a nuestra promesa de apoyar a tus siervos que están en el campo. Y Padre, ayúdanos a ser fieles en nuestra parte, en nuestros trabajos seculares para poder cumplir la promesa de nuestra ofrenda que hemos prometido. Y Padre, podamos llevarlo a cabo. Y Padre, podamos engrandecerte y podamos glorificarte al mirar lo que tú haces y cómo usas a tus siervos en esos lugares lejanos, bendito Dios. Así, Padre, oramos y pedimos tu bendición. Gracias por esta bendición esta mañana, una vez más, de poder interceder por el misionero, el poder tomar tu palabra, el poder ser exhortados. Y Padre, ayúdanos a continuar, a que no perdamos la confianza, pero podamos recordar que nuestra suficiencia está en ti y Padre, podremos realizar lo que tú nos das por hacer y Padre, lo haremos para que tu nombre sea engrandecido y sea glorificado. Te alabamos, bendito Dios. En esta mañana nos ponemos en tus benditas manos. Por los méritos de Cristo, nuestro bendito Salvador, oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Esta mañana perdamos el miedo de la falta de capacidad y creámosle a Dios. Y Dios es fiel, Dios seguirá haciendo su obra, podamos engrandecerle y podamos honrarle a nuestro Dios. Feliz San Jueves, caminemos en el Señor, hagamos lo que tengamos que hacer para Dios y que Cristo sea exaltado, glorificado en nuestras vidas.